Buenos días, ¿cómo están ustedes? Bienvenidos a una emisión más de Abundancia Espiritual Podcast. Hoy hemos invitado a una gran experta y amiga, miembro de nuestro equipo Abundancia Espiritual. Hoy tenemos, yo le digo siempre con cariño, Lupita Parra, pero Guadalupe Parra Paz nos está acompañando el día de hoy. Ella es una mujer que se ha preparado mucho en términos, primero, espirituales y en segundo, en todo este trabajo de sanación para las mujeres y para cualquier persona que esté requiriendo sanar su linaje, sus ancestros. Ella tiene una trayectoria muy importante y, por cierto, muy probablemente a finales de año ya estemos dando ella y yo un diplomado para consteladores. Queremos preparar consteladores, pero que estén bien preparados en términos también espirituales. Y para el día de hoy, en este mes que estamos conmemorando el Día Internacional de la Mujer, nos hemos tomado muy en serio un tema que Josué nos sugirió, que es cómo sanar el linaje femenino. Lupita, muchas gracias por estar con nosotras. Bienvenida y nosotros. Muchas gracias por esta oportunidad y pues me honra mucho el estar con ustedes el día de hoy. Espero que esta charla pues sirva de mucho para muchísimas personas. Estoy segura que sí, Lupita. Y fíjate que lo primero que nos gustaría, en primer lugar, ¿verdad? Es que nos pudieras aclarar qué es un linaje. ¿Qué te parece si empezamos por ahí? Si nos platicas qué es el linaje. Sí, claro que sí. Ale, te pido favor, ¿podrías compartir mis diapositivas, por favor? Ok. Para Igual empezar por y ahí. Ajá. ya puedes compartirlas tú Ah, también. ok, perfecto. Deja, entonces, perdón. No es cierto. Mm, Bueno, pues como pueden ustedes ver, ujú. ya se ha especializado en muchos temas. De hecho, ella es mi terapeuta personal y con ella he trabajado temas impresionantes que se pueden resolver en una sola sesión. No quiero decir que para siempre y en absoluto, pero sí un avance muy significativo que en otras terapias puede llevarnos incluso años. Ella en unas cuantas sesiones nos ayuda. Ella es experta, entre otras cosas, ¿verdad? En constelaciones y en registros akáshicos. Muchas gracias, Lupita. Adelante. Ustedes. Bueno, pues como tenemos aquí, un linaje es una conexión que tenemos con todos nuestros ancestros, ¿ok? Y entonces en todo esto tenemos que se unen las generaciones pasadas, las presentes y las futuras. Entonces, es como compartir un destino. De ahí vienen nuestras lealtades inconscientes y también, ¿por qué no? También los vínculos de sangre. Ajá. Por eso es que es muy importante siempre sanar un linaje, ya sea tanto femenino como masculino. Pero bueno, en esta ocasión vamos a hablar del linaje femenino. Todos esos lazos que nos unen nos vienen a compartir muchísimas cosas. Entre ellos, bueno, todo lo que recibimos, como las creencias. Ujú. No sé si, por ejemplo, algunas de las personas que nos puedan ver en este momento han tenido alguna vez problemas económicos. ¿Por qué? Porque quizás muchas veces nos han inculcado a través de las creencias, ya sea familiares, abuelitos, los papás, como sea, nos inculcan muchas veces que el dinero es sucio, ujú, o que el dinero cambia a las personas. Entonces, debido a eso, eso se nos inculca inconscientemente y debido a eso no podemos tener una buena economía, una buena prosperidad. Ajá, por eso es que aquí decimos, ¿qué nos aporta nuestro linaje? Bueno, a través de la vida que nos dan, lo que nos aportan son las emociones, las creencias, los traumas no resueltos y todo esto y más es lo que siempre nos van a transmitir todos nuestros ancestros. Por eso es que siempre se aconseja el sanar.
todas esas creencias, todas esas heridas, todos esos traumas, porque de alguna u otra forma nos ponen obstáculos en nuestra vida diaria, desde muchos aspectos. Por ejemplo, aquí hay algo que nosotros siempre hemos llamado las lealtades inconscientes. Ajá. Y se preguntarán, ¿qué es esto? Bueno, las lealtades son cosas que nosotros no sabemos que existieron en nuestra familia y que inconscientemente las venimos cargando, las venimos arrastrando. Por ejemplo, si una abuelita, ajá, fue abandonada por el esposo o sufrió, por ejemplo, violencia intrafamiliar, son todas estas cosas que aún sin saberlo, aún cuando no hayamos conocido a la bisabuela o a la tatarabuela, todos lo seguimos arrastrando. Ajá. Por eso es que nos estamos divorciando, por eso es que a lo mejor no podemos encontrar pareja, por eso es que a lo mejor nos encontramos parejas tóxicas, porque debido a esa lealtad o ese amor ciego, como se llama en constelaciones también, nosotros estamos siguiendo ese patrón y siempre terminamos en divorcio, siempre conseguimos una pareja tóxica, porque inconscientemente es como decir, voy a seguir el destino de mi abuela o bisabuela, quien sea, porque de esa forma yo la honro y de esa forma me va a aceptar el clan. Y por eso es que inconscientemente no podemos tener una vida feliz sin pareja. Ujú. Cuando nosotros hacemos una constelación y trabajamos todo esto, podemos honrar a esa persona, podemos decirle que pues su destino fue muy duro, pero que ahora ya queremos nosotros tomar nuestra vida de diferente forma, en nuestras manos, que la honramos, pero que queremos que hasta ahí quede todo, porque eso es muy importante. Si nosotros no arreglamos estas situaciones de nuestro clan, siempre las vamos a seguir arrastrando, pero no nada más vaya, en el presente, sino también en generaciones futuras se puede seguir repitiendo. Ajá. Por eso es que muchas veces siempre pregunta la gente, bueno, y es bueno el mandar llamar a los muertos, pero no es tanto el que los mandes llamar o que los quieras molestar, sino es una forma en que tú puedes sanar a tu clan. Si no lo sanamos, entonces siempre vamos a seguir con esos mismos problemas. De la misma forma, cuando alguien carga con el destino de un ancestro que se ha excluido, que se ha dejado fuera de la familia porque cometió a lo mejor un asesinato, una violación, o porque simplemente no les caía bien, si tú no le das el lugar a esa persona como corresponde en la familia, entonces de igual forma esas situaciones se van a seguir repitiendo en nuestra familia, en nuestras generaciones y en las futuras. Por eso es que es muy importante trabajar. Ujú. Una pregunta, Lupita. Claro. ¿A qué te refieres con darle lugar a un ancestro excluido? O sea, ¿cómo Mi- podemos darle lugar a justo una persona eh, eh, que no reconocemos como parte de nuestra familia? Mira, es muy importante, por ejemplo, digamos que en nuestra familia hubo un asesino. Y entonces muchas veces la familia se avergüenza de esa persona y dice, ¿sabes qué? O sea, ya no hay que hablar de Tomás porque fue un asesino y hasta aquí. O sea, él murió para nosotros. Y aunque tú ya no hables de esa persona, lo cierto es que esa persona va a pertenecer por siempre a tu familia. No la puedes borrar del mapa. Aunque ya haya trascendido, esa persona sigue perteneciendo a tu clan. Entonces, mientras tú no le des a esa persona, a Tomás, digamos, ese lugar en la familia, se van a seguir quizás repitiendo más adelante asesinatos, en tu familia. A eso es a lo que me refiero. También, por ejemplo, en una familia, cuando, por decir, tienen 4 hijos y uno de ellos lo abortaron, ya sea porque pues la mamá no estaba bien de salud, ¿no? Y fue un aborto espontáneo o un aborto provocado. Muchas veces tienen ya no a los 4 hijos, ¿no? Sino a 3.
el otro es el que falleció, ¿no? Esa almita que ya no pudo venir a este mundo, ¿sí? Pero cuando tú no tomas en cuenta a ese bebé, aunque no haya podido nacer, siempre te dicen, por ejemplo, no, es que tengo 3 hijos, ajá, y nunca toman en cuenta a esa almita que no vino a este mundo. Y si él, por ejemplo, si esa almita eran 4 hijos, y si esa almita hace cuenta que era el segundo, y nada más dices, tengo 3, pero a esa almita no le das el lugar que le corresponde, entonces va a seguir sufriendo tus otros hijos, ajá, el que no le des el lugar correspondiente a esa almita que no nació y quizás arrastren ese destino. Por eso es que es muy importante no excluir a nadie, así hayan cometido lo que hayan cometido. En constelaciones nunca juzgamos a nadie. Nunca como constelador te vas a poner de parte de nadie. ¿Por qué? Porque no estamos para juzgar. Por eso es que se dice que se da una mirada de amor. Es de comprensión. Y lo cierto es, y vaya, yo creo que muchos de ustedes, con todas las experiencias que vamos teniendo en esta vida, te das cuenta de que es muy fácil juzgar a los demás, pero nunca nos ponemos en sus zapatos, ¿no? Y que aunque hayan cometido muchos errores, pues la persona se vio en cierta situación en la que tú quizás no has estado. Entonces, por eso es que aquí en Constelaciones nunca se juzga a nadie. Nunca te vas a poner de parte de la víctima o de parte del victimario, porque eso no es bueno. Tienes que ser siempre neutral. Y yo creo que en la vida siempre hay que ser neutral. Nunca hay que juzgar. A veces es muy difícil, pero yo creo que eso es muy importante que se aprenda, porque solamente así es como hay un equilibrio. Ajá. Y el hecho de que tú a veces te vayas hacia un lado o hacia el otro, no es bueno. Por ejemplo, las feministas, ¿no? Yo sé que es bueno que haya un lugar para las mujeres de igualdad, pero muchas veces ya las feministas abusan y se van al lado contrario. Y entonces, ningún exceso es bueno. Entonces, por eso te digo que es muy importante no excluir a nadie. Así haya hecho lo que haya hecho, siempre va a ocupar un lugar en nuestro plan. No lo vas a poder borrar. Ok, Lupita, Claro. aquí Cris nos hace una pregunta por medio del chat. Sí. Nos dice, o sea, darle su lugar es continuar hablando de la persona o reconocer la situación y hablarla. O sea, ¿qué significa darle su lugar? Para ser más específicos. Ok, darle su lugar es que simple y sencillamente lo aceptes como fue. Si fue un asesino o un violador, o simple y sencillamente fue una persona que a lo mejor no te agradaba, ajá, tú le das su lugar aceptando las cosas como sucedieron, tal cual sucedieron. Ok, sí, violaste a alguien, ok, sí, mataste a alguien, pero ya lo pagaste. Algo te costó, tuviste un costo alto. Entonces eso ya es cosa tuya, ajá. Yo te tomo como mi familiar y hasta aquí que queden las cosas. Eso es darle su lugar, el aceptar lo que pasó, pero pues pertenece a tu familia. Fíjate, Lupita, que esto pues es una postura sumamente espiritual Claro. y muchos psicólogos a veces evitan esta palabra, ¿no? Que esto es el genuino perdón, que esto es la aceptación espiritual de nuestros hermanos, ¿verdad? Entonces, creo y me gustaría mucho que nos aclararas al respecto porque hay como una contradicción. Ajá. Si analizas constelaciones, en Sí, realidad es muy espiritual y en claro. realidad te lleva a la aceptación y al perdón. Pero cuando planteas esta situación como muy espiritual, luego los psicólogos dicen, no, 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 no es espiritual.
no llamamos a los muertos. Es epigenética, lo cual es cierto, porque traemos en la sangre todos estos códigos genéticos de la información de nuestro clan. Eh, pero hay como un miedo de aceptar que es espiritual. Me gustaría mucho que nos aclararas eso, porque muchas personas incluso dicen, no, yo no voy a ir a hacer constelaciones porque yo no voy a ir a hablar con los muertos. Mi abuela era una mujer desgraciada y una maldita. ¿Cómo ella va a venir a darme su consejo? Ahí yo siento que no llamamos a los muertos, sino viene la parte más luminosa, más espiritual, más sabia de esa abuela. No viene la abuela tal y como la conocimos, sino viene su espíritu o su conciencia para ser menos espirituales. Entonces, me gustaría que nos aclararas si hay una parte espiritual en constelaciones y por el otro, para dejar tranquilos a quienes no quieren algo espiritual, cuáles son sus fundamentos psicológicos y científicos. Bueno, los fundamentos psicológicos y científicos se dan en cuestión de que cuando tú le das el lugar a una persona, ajá, y simple y sencillamente le dices, mira, yo veo tu destino tal cual fue y lo honro, lo acepto como tú lo hiciste, lo honro. En ese aspecto, estás arreglando ciertas situaciones. Muchas veces, ajá, como aquí estamos viendo en esta diapositiva que tengo, hasta las enfermedades tienen que ver, ajá, los fracasos, los bloqueos económicos, como les comentaba, el amor. Todo eso tiene que ver porque no le das a esa persona su lugar, porque no la aceptas tal cual fue. Y aquí tiene mucho que ver también, como tú lo dices, el aceptar a las personas tal cual son. Por eso les comentaba, aquí no vienes a juzgar a nadie, porque definitivamente nadie somos perfectos. Sí es cierto, muchas personas dicen, es que tal y cual tú lo comentabas, es que mi abuela fue una desgraciada, ¿no? Pues es difícil. Pero si bien lo ves, el perdón en sí no es para esa persona, el perdón es para ti. Porque si tú lo tomas de cierta forma que dices, ok, eso es lo que tú fuiste, no lo puedo cambiar. Pero ya dejo toda esa negatividad, todo eso, esos sentimientos tan feos de ira, de odio, de resentimiento, cuando tú los dejas a un lado, cuando tú los sacas de ti, si te das cuenta, el perdón a quien favoreces a ti, no tanto a la otra persona. ¿Por qué? Porque tú te liberas. ¿Cuántas veces en cuestiones, por ejemplo, médicas, como tú dices, las científicas, se ha investigado en que muchas veces el cáncer es porque la persona está llena de ira, llena de odio? Y al no poder soltar todas esas situaciones, se le va llenando así como que si fuera una cubetita, no más y más le va echando agua hasta que se va a derramar. Y no sueltan, y esas personas son hasta inclusive tienen aquí las quijadas duras, o sea, es muy feo vivir así. Y no estás dañando a la otra persona, sino te estás dañando a ti mismo. Lo podemos ver inclusive, digo, yo lo he vivido con el vecino incómodo, ¿no? Que algunas personas tenemos. Tú estás enojándote porque te hacen algo y tú eres el que estás ahí y te duele el estómago y a lo mejor hasta te da diarrea, ¿no? Por el enojo. Y los otros están viviendo bien felices. Entonces, mientras tú no sueltes esa situación, quien se va a dañar eres tú. Por eso es que también se va del lado espiritual. ¿Por qué? Porque se trata, haz de cuenta, de equilibrar la situación. Y cuando tú agradeces, sea como sea esa persona, que de cualquier forma, de todos tus ancestros, tanto hombres como mujeres, te viene la vida que tú tienes. Y cuando tú dices, ok, sí fuiste así, está bien, así lo acepto, yo no puedo cambiar nada. Quien puede cambiar eres tú mismo. Ujú. Entonces, sí es espiritual, pero tiene mucho que ver contigo mismo, no tanto con los demás. Y si estás hablando con alguien que ya trascendió, pues lo mejor que puedes hacer es aceptar con amor
fluir con esa situación y darle un lugar como le corresponde. Al darle lugar, sea la bisabuela, el abuelo, el papá, el tío, el hermano, el primo, si tú le das ese lugar que a esa persona le corresponde por jerarquía, por lo que sea, mira, todo se alinea y todo empieza a marchar favorablemente para la persona que está constelando. De verdad te lo digo. Y yo creo que tú también, ahora que has estado constelando, lo has podido constatar, ¿no? Entonces, cuando se hace un trabajo así, es muy fuerte. Y algunas veces inclusive, ya ves que te vienen pues ciertos malestares, ¿no? Pero es como liberarte. Y una vez que te liberas todo eso, de verdad que el peso que traías en los hombros es como si te lo quitaran. Y es un bien para tu clan, porque las personas que constelan no solo sanan a ellas mismas, sino también están sanando a su clan y a las generaciones futuras para que no vuelvan a sufrir de todo esto. Ujú. Por eso es que es muy importante. Yo en realidad, créeme que en los tiempos que ahorita estamos viviendo que están muy difíciles, que tanto odio de todos los países, tanta ira, tanta guerra, tanto todo, cuando tú te das cuenta y ves siempre noticias, así como que dices, ¿qué va a pasar? Pero cuando te pones de verdad a reflexionar y todo, dices, sí, estamos viviendo tiempos difíciles, pero si te pones a orar, y a orar no me refiero a repetir oraciones como en la iglesia, que como cotorro, no, sino cuando en realidad te pones a hablar con Dios o con quien tú creas, con el universo, yo creo que te ayuda más a estar repitiendo cosas como cotorro. Y eso es lo que muchas veces las personas no entienden. El ser espiritual no significa ir a misa cada fin de semana o el estarte confesando todos los días. El ser espiritual es que te vuelvas una persona con más empatía, con menos ego, que es muy difícil. Ajá. Que tengas más misericordia de todo tipo de vida, no nada más de los humanos, de todo tipo. Que seas más, que tengas más valores, que seas una mejor persona, que cada día trates de mejorar, no que te vuelvas un santo, porque nadie va a ser un santo ni nadie va a ser perfecto, pero simple y sencillamente que veas las cosas de forma diferente, que si alguien va por la calle y está enojado y te provoca, ya a veces te sigas, o sea, dices, ni modo, su día es malo, el mío no. Yo creo que eso es algo que la humanidad necesita por ahora, menos ego y sin más conciencia. Lupita, ¿y hay alguna diferencia entre el linaje femenino y el linaje masculino? Sí, sí la hay. Aquí lo tengo. Ok, ¿por qué hay diferencias? Porque la madre nos nutre desde que estamos en su vientre, ajá, la madre nos nutre, ella nos alimenta, pero así como nos alimenta en el cuerpo, también nos alimenta en nuestra alma. Por eso es que es muy importante cuando una mujer está embarazada que tenga tranquilidad, que en realidad sea feliz, porque muchas veces cuando la mamá llega a sufrir algún percance o que se embaraza sin desearlo, el bebé lo siente. Y es ahí cuando empiezan a surgir problemas. Desde el vientre empezamos a tener creencias, a tener miedos. Si la mamá en ese entonces tenía mucho miedo, el bebé lo va a heredar ese miedo. Ajá. Entonces, la mamá nos da la nutrición emocional y la capacidad de recibir amor. Si tú no estás bien y si tú no aceptas a tu mamá como es, ¿qué es lo que va a suceder? Que no vas a poder tener una pareja, vas a tener problemas en el amor. Ujú. Y en el linaje paterno, el papá nos da la fuerza, nos da ese poder de tomar decisiones y en cierta forma
de decir, ok, esto lo quiero, esto no lo quiero. Entonces del papá viene toda la seguridad, toda la toma de decisiones. Mientras que la mamá es como más amorosa, más de la intuición. Ujú. Por eso es que, por ejemplo, si un hombre es tratado de muy buena forma por su mamá y a la vez él al aprenderlo trata bien a su mamá, se dice que es un hijo de mami, pero no como lo tomamos nosotros, de que, ay, es un chamaco payaso o un que tiene mamitis. No. Aquí un hombre que supo ser tratado bien y educado bien por su mamá, siempre va a tratar bien a todas las mujeres y por ende va a ser un buen esposo. Ujú. ¿Por qué? Porque de la mamá viene todo el amor que tú puedas ser capaz de dar y recibir. ¿Ok? Por eso es que es muy importante que las mamás siempre transmitan ese amor y que sean capaces también de decirle a su hijo con palabras, te amo. Porque muchos papás de antes no podían decirte un te quiero, un te amo. Así estaban educados, esas eran sus creencias. Y también eso es muy importante, no solo el mostrarlo, pero también a veces el decirlo. Las palabras, tú sabes bien, a veces dañan más que los golpes. Lupita, una vez escuché una conferencia y Ujú. quisiera saber tu opinión, donde incluso decía que, que esa era una de las explicaciones de por qué había tanto narcotraficante y asesino, que no habían tenido una conexión con la madre. Claro, o sea, es toda una cultura, son muchos aspectos, pero sí será también eso. ¿Tú qué Sí, de hecho, eh, hay ciertas situaciones en el que, por ejemplo, cuando el bebé es separado de la mamá porque la mamá dio a luz y hace cuenta que se puso enferma y entonces el bebé es llevado ahí en el hospital al área de maternidad y la mamá es atendida. Esa separación daña. ¿Por qué? Porque no tienen esa conexión entre la mamá y el bebé. Es como si la rompieran y el bebé se siente abandonado. Al sentirse abandonado, aunque no lo haya sido, pero pues el bebé no tiene esa conexión inmediata con la madre, el bebé tiene miedo y siempre va a tener miedo al abandono, siempre va a tener miedo a la mejor a tener como tal una relación amorosa, eh, porque va a decir, no, es que si me conecto demasiado con esta persona, si la voy a amar demasiado, si me quiero casar con ella, me va a abandonar, me va a dejar. Eso es algo que adquirió en ese momento en el cual fue separado de su mamá. Y aunque la mamá no lo haya querido, o sea, te digo, a veces pues es por enfermedad o algo y entonces esa separación va dañando a ese bebé. Y por eso se dan esas situaciones de que no existen hombres que no se quieren comprometer como tal con una pareja porque temen ser abandonados. Tienen eso inconscientemente. Ujú. incluso se menciona, ¿no? Este, que Hitler y su madre intentó abortarlo muchas veces, ¿no? Eso también pudo afectarlo. Claro, claro, porque te sientes no querido. Ujú. Aunque seas un bebé, pues tú lo sientes. Ujú. Y por eso es que muchas veces también, o sea, hay muchas cosas que se conectan. Por ejemplo, los bebés que nacen por medio de forceps, pues les duele. Y por eso es que muchas veces ese tipo de niños que nacen con forceps no quieren aceptar ayuda, porque al ellos ser ayudados a nacer con los forceps les causó dolor. Y entonces el que tú recibas ayuda es como decir, no, es que me va a doler. Yo no quiero ayuda porque me duele.
O aquellos bebés que, por ejemplo, en el parto tuvieron un parto un poco tardado, que no podían nacer. Ajá. Por eso es que al tomar decisiones lo piensan muchísimo y tardan mucho en tomar decisiones, porque así fue su nacimiento. O sea, tardaron mucho en salir. Ellos no querían nacer y dijeron, pues me forzaron, o sea, pero yo no quería. Y entonces al tomar decisiones tardan mucho en hacerlo. Todo tiene que ver. Ujú, Lupita. Y cuando nacen, por ejemplo, por cesárea, que pues hay trabajo y no pueden salir, por decir. Y ujú, entonces el doctor dice, no, pues ya tardó tanto, hay que hacer cesárea. ¿También es lo mismo? claro, porque lo estás forzando. No fue un parto natural. Ujú. Entonces, eh, ahí inclusive puede haber hasta miedo, ¿no? Porque pues ya ves que cortan a la mamá, la abren, sacan al bebé. Entonces, te digo, todo eso va formando parte de cómo van tomando las cosas las personas, miedos, traumas, ajá, que lo piensan mucho, que no hacen las cosas a lo mejor. Todo tiene un algo, una conexión. Por eso es que somos como somos. Aparte de que el linaje nos transmite o nos hereda algunas cosas, ajá, en nuestro ADN, en creencias, como les decía, en traumas. Se ha visto que, por ejemplo, no sé si hayan escuchado alguna vez un caso en el que una persona tenía mucho miedo a las mascarillas y a veces se despertaba por las noches, o sea, con pesadillas de ese tipo. Al hacer una constelación, sale por ahí un pariente, no recuerdo si era un tío, no lo recuerdo, para ser honesta, y resulta que esa persona había estado en una de las guerras, ajá, no recuerdo si fue en la Primera Guerra Mundial, algo por el estilo, cuando empezaron a usarse las mascarillas porque lanzaban gases. Entonces, esa persona pues murió en esa guerra precisamente debido a los gases. Y ya ven que tenían que usar sus mascarillas. Al saber eso en una constelación, esta persona se dio cuenta del por qué tenía ese miedo, aunque él no lo había vivido. Pero eso es lo que le transmitió esa persona, ese familiar. Entonces, cuando tú arreglas ese tipo de situaciones, inclusive esos miedos se van. Ujú. Los niños que se hacen pipí en la cama, por ejemplo, muchas veces es porque tienen miedo a que si va a llegar otro hermanito, ese hermanito los va a quitar su lugar. Ujú. Y es cuestión de darles como que esa seguridad, ¿no? O sea, sí va a llegar un hermanito, pero eso no quiere decir que a ti te dejemos de querer. Tú también eres nuestro hijo o nuestra hija, ¿no? Y al darle esa seguridad, muchas veces los niños dejan de hacerse pipí en la cama. Entonces, es un mundo, o sea, que nos está conectando con muchas cosas. Lupita, Mm. pero ahora sí que gracias porque nos haces conscientes y la pregunta es, ¿cómo lo sanamos? ¿Cómo lo sanas? Precisamente como les estaba explicando. Te puedes meter a una constelación, puedes, por ejemplo, en este caso, no sé si fuera un miedo, ¿no? Puedes elegir a un representante para el miedo y ese representante te va a decir si es como tal ese sentimiento o esa sensación de miedo o es una persona. Muchas veces te dicen, no, es que yo no siento que sea el miedo en sí, sino me siento como una persona. Al decirte una persona, ya le puedes preguntar, ok, ¿quién eres? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué viviste? Y te empiezan a narrar la situación. De esa forma, tú ya le das a esa persona una honra, le das un lugar y de esa forma tú puedes cortar ese miedo. Ujú. O esa ira. Muchas veces las personas, por ejemplo, dicen, ay, no, es que todos los hombres son iguales, ¿no? Ya ves que muchas veces escuchamos, es que todos los hombres o todas las mujeres son iguales, ¿no? Porque tienen un cierto enojo y al sentirlo de esa forma, no sabes por qué,
Porque dices, bueno, o sea, a lo mejor sí me ha ido mal en el amor, pero pues no es para tanto. Sin embargo, cuando tú haces, te digo, una constelación y a lo mejor eliges a alguien para que te diga por qué ese enojo o si es en realidad algo tuyo o es algo de un familiar, de un ancestro. Ujú. Y eso es muy importante diferenciarlo, si en realidad es algo tuyo o es algo que viene de un ancestro. Pero cuando tú lo haces, te digo, si es un ancestro y le das ese lugar, o si es una enfermedad o un sentimiento, lo que sea, y si tú le das un lugar, si tú reconoces, por ejemplo, que eso es tuyo, no es de un ancestro, sino que es tuyo, es una forma de sanar esas situaciones. Muchas veces nosotros nos negamos a ver muchas cosas, nos hacemos los ciegos y no queremos afrontar esa situación. Y hasta que tú no la afrontes, no lo vas a sanar. Sí, Lupita, yo creo que tocaste un punto, bueno, a mí me llamó mucho la atención, estaba pensando en justo lo que acabas de decir, o sea, no porque ah, tú tengas un problema significa que la raíz sea de un ancestro, ¿no? O sea, esta separación es muy importante. No sé si puedas profundizar un poco más de esto, o sea, ¿cómo te das cuenta en una constelación si el problema viene de ti o cómo te dicen si es de un ancestro? ¿Cómo te dicen si es de un ancestro? El problema, ok, vamos a ver, ¿qué es lo que vamos a hacer? Mm, Te puedes dar cuenta si es de ti porque es algo que es, haz de cuenta, es algo que nace de ti cuando, a ver, deja, me inspiro. Muchas veces, por ejemplo, tenemos, como te decía, el sentimiento de que ser rico es peligroso, ¿no? Por decir, ajá. Y resulta que dices, es que si yo tengo mucho dinero, resulta que los demás me rechazan. Eso tienes que checarlo si nada más es tuyo o bien viene de alguien más. Mira, se da el caso en que a veces investigas en tu árbol familiar, en tu árbol genealógico, y resulta que hubo un tío que era rico y perdió toda su fortuna. Ajá, por mal uso de que pues no se supo administrar, lo que haya sido, pero perdió toda la fortuna. Y entonces resulta que a ti te va bien en un negocio, pero inconscientemente tú te sientes mal por tener toda esa fortuna. Y entonces lo empiezas a gastar y esto, y se te va, o sea, así como te llega el dinero, se te va rapidísimo. Pero eso es algo inconsciente. ¿Por qué? Porque dices, es que cómo yo voy a tener una buena economía cuando mi pariente no la tuvo. Si yo tengo esta buena economía y mi pariente no, entonces, ¿qué es lo que va a suceder? No me van a aceptar, me van a hacer a un lado. Y por eso es que nunca te rinde el dinero. Ajá. Entonces, sufres a veces en honor a las personas. Esa es tu forma como de amarlas. Es un amor ciego, aunque tú no sepas, ¿eh? Porque es inconsciente. Es algo que tú no sabías. Y sin embargo, te digo, cuando tú constelas y te salen este tipo de situaciones y tú les dices, ok, acepto tu destino, te honro, pero sabes, ahora yo quiero tomar mi propia vida en mis manos. Lo quiero hacer de otra forma, lo quiero hacer de forma diferente. Y entonces tú te permites como que honrar a esa persona, tu situación cambia. Por eso es aquí, mira, si ven aquí en la diapositiva, eh, se dicen, desde esta perspectiva, el linaje representa la conexión entre generaciones y es clave para el equilibrio emocional. Se basa en la orden del amor. Esa orden del amor es lo que les comentaba. Cada quien tiene una jerarquía.
Entonces tú tienes que respetar esa jerarquía. Muchas veces, por ejemplo, los hijos, ajá, quieren como que tomar el lugar de sus papás, quieren ayudar demasiado a los papás que no toman de ellos. Y cuando tú transgredes ese orden, todo se empieza a desequilibrar y empiezas a tener problemas. No digo que no ayudes a tus papás, pero una cosa es ayudar y otra cosa es querer tomar el lugar de ellos. Ujú, ¿sí? Por eso es que es importante, como dice aquí, darle a cada quien su lugar en ese orden del amor, ¿ok? Para que en el sistema familiar, si hay exclusiones o desórdenes, ya no generen más problemas y todo se equilibre. Ujú. Por eso tienes que honrar tu linaje, ya sea masculino o femenino, y reconciliarte con todos esos ancestros. Tienes que liberar todas esas cargas para que tú te puedas liberar. Ujú. Por eso es que les decía, siempre los linajes influyen en todo, en el comportamiento, en las creencias, en tu identidad. ¿Cuántas veces, por ejemplo, inclusive en el caso de las mujeres, cuántas veces no nos han dicho, es que tú no le puedes decir a un hombre, inclusive antes, ahorita ya no tanto, ya son más liberales las chicas, pero antes era pecado el decirle a un hombre que te gustaba, ¿no? Porque te iban a ver como una loca, porque te iban a ver, no sé, de lo peor. Ahorita ya no es tanto así, pero ahorita si se dan cuenta, nos hemos ido a los extremos. Ujú. Entonces, en este caso es cuando tenemos que romper todos ese tipo de creencias, de ciclos, ese tipo de vida, porque muchas veces ni siquiera disfrutamos de nada de la sexualidad ni de nada porque creemos que es pecado. Ujú. Y eso no es sano. Inclusive, por ejemplo, pueden darse cuenta en cuestión de las religiones, los sacerdotes, ¿no? Que supuestamente no pueden tener relaciones sexuales y tienen que guardar su castidad, cuando son simples seres humanos que también tienen necesidades. Entonces, ese tipo de creencias muchas veces nos hacen mucho daño. Ujú. Y es cuando te digo, muchas veces las lealtades es como si mi mamá fue infeliz, entonces yo no puedo ser más feliz que ella. Y de ahí vienen muchos problemas, porque no puedes ser más feliz que ella, a lo mejor no te puedes casar para no ser feliz, a lo mejor no puedes tener un trabajo que a ti realmente te guste porque no puedes ser más feliz que tu mamá. Ujú. Por eso es que esto es muy importante, el dejar todo ese tipo de opresiones, de creencias que no nos hacen nada bien. Ujú. ¿Alguna otra pregunta que tengan por ahí? No, Lupita, creo que todo va quedando muy claro. ¿Sí? Ok. Yo sé, Entonces, ajá, sí, dime. este, em, cuando tú nos dices que hay que aceptar o incluir a la persona, es en la constelación. En la constelación y en tu vida. Ok, Porque muchas veces, por ejemplo, como les decía, si tienes a un pariente que a lo mejor te robó, por decir algo, y dices, no, no, es que ese para mí ya no existe. Si tú no le das ese lugar, y darle lugar no significa que lo ames, ¿eh? O a que lo tengas que estar frecuentando, o a que le digas, eres mi primo favorito. No, sino simple y sencillamente dices, ok, pues sí, o sea, me robaste, pero pues de todos modos eres de mi familia, eres mi primo. ok. O sea que entonces, tanto en la constelación, pero por ejemplo con la familia más cercana o mm, Ajá, conocerlo, por ejemplo, en el caso que pusiste del aborto, ajá, una constelación ahí lo reconozco, pero también lo tengo que dar a conocer con mis hijos, decirles, ustedes sí,
hermano. Sí, Ok. O sea, sí, tener secretos en la familia, por así decirlo. exactamente. Muchas veces los secretos de familia también te causan muchos problemas. Ok. Porque fíjate, o sea como sea, si tú decidiste abortarlo porque no lo querías, o si fue te digo, un aborto espontáneo, ¿no? Que pues tú lo querías tener, pero pues por X o Y no pudiste. Ajá. Sea como sea, es tu hijo y es hermano de ellos. Ok. Entonces, Entonces, ajá, solamente hay que darle ese lugar a esa almita. Y ok. si tú puedes, para que sea mejor, ya ves que, por ejemplo, muchas veces las personas tienen algunos altares en sus casas, todo ese tipo de cosas. Entonces, si tú puedes ponerle, no sé, como decimos, una veladora, un juguetito, con todo eso, esa energía se equilibra. Y también tus hijos van a saber que ellos tuvieron un hermanito. Ujú. Sí, Ujú. para que no va a haber ningún secreto, ya Exactamente. también, ya ellos también lo van a reconocer y todo. Ya va. Así es. Así es Sí. como también, por ejemplo, los niños que son adoptados. Muchas Mm, veces les guardan el secreto, pero eso también no es favorable. ¿Por qué? Porque sea como sea, si tú adoptaste a un bebé, a un niño, no eres su papá biológico. Ellos tienen unos padres biológicos que no supimos por qué, los dieron en adopción. Eso no nos incumbe, o sea, no tenemos por qué juzgarlos, como les decía, pero sí es importante que también a ellos les digas, o sea, eres mi hijo, pero eres adoptado y eso no quiere decir que yo te quiera menos, ujú. porque Sí, como tienes que, ajá, sí, perdón, que Marcha, ya fluye la energía, ya, exacto, ya no queda ahí atorada. Ok. exacto, Gracias. de nada. Ujú. ¿Alguna pregunta más que tengan por ahí? No, Lupita, adelante. ¿No? ¿No? Ok. Muchas veces, por ejemplo, también lo que tenemos, ajá, es como que una sombra por ahí, ¿no? Ujú. ¿Qué es una sombra? Si te das cuenta, una sombra es algo que rechazamos, que no queremos ver. Ujú. Algo que negamos, algo que es reprimido. Ujú. Y eso es algo que, vaya, no queremos hacernos consciente de ello. Es como un secreto, como lo que decíamos ahorita, ¿no? Ujú. ¿Y qué es lo que pasa con esto? Por ejemplo, fíjate, se habla de la sombra que no solo es personal, sino también es heredada por el linaje. Ajá. Como les decía, muchas veces hay enfermos mentales en algunas familias y sin embargo de esto se guarda silencio porque es vergonzoso, ¿no? A lo mejor para algunas familias. Dice, no sabes qué, mejor cállate. Pero esto hasta que tú, te digo, no les des ese lugar, ajá, a esas personas que fueron excluidas. Y esto se da mucho en la antigüedad, ¿no? Cuando eran las familias reales y había algún enfermo mental, pues casi, casi lo mandaban encerrar en un lugar oscuro y de esa persona nadie sabía porque era una vergüenza, ¿no? ¿Cómo con la realeza iba a haber ese tipo de situaciones? Pero entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se siguen dando estas situaciones y hasta que tú no admitas, te digo, y le des ese regalo de decir, ok, así eres y yo te acepto, o sea, tú no eres el culpable de esta enfermedad. Hasta que no esté eso resuelto, todos los descendientes quizás en algunas generaciones van a seguir manifestando todo este tipo de cosas. Ujú, sí. Em, el inconsciente también se dice que es muy, pues muy importante. ¿Por qué? Porque hay dos tipos de inconsciencia, ¿no? La personal es toda aquella que tú tienes de recuerdos reprimidos, de traumas, de experiencias individuales.
Ajá, eso es algo tuyo, algo que es individual, que no se da en tus familiares, pero es individual. Ujú. Por ejemplo, a lo mejor a todos tus hermanos, a tus papás les gustan los perros, pero a ti no. Pero nadie ha tenido un trauma con ellos, entonces eso es individual. Pero hay algo que se llama inconsciente colectivo, ajá, que esos son arquetipos universales, eso es algo que son memorias ancestrales. Ahí sí, para que veas, si te dices, es que a mí no me gustan los perros, me dan terror, y sabes por algún familiar que fue atacado alguna vez cuando niño por perros, eso te lo heredó el clan. Entonces, eso es algo ya colectivo. Y eso es algo que tú lo puedes arreglar, te digo, haciéndolo en una constelación o bien por medio también de alguna biodescodificación. Ujú. Lupita, a mí se me hace muy interesante lo que estás diciendo porque no, justo como ya hablando en un sentido más colectivo como humanidad, no podemos escapar de precisamente todos estos miedos, traumas colectivos, huellas que tenemos, pues sí, como humanidad, y si nos vamos yendo más para abajo, eh, podríamos decir entonces que la sombra y la personalidad individual, este, digamos que la sombra colectiva o la que compartimos sería más bien el linaje que traemos con nosotros. Esa es como la La sombra, colectiva es el la colectiva. linaje. Ok, Ajá. Y la otra, la personal, es lo que tú haces, ¿no? Ahí sí, por ejemplo, ok. no sé, si dices, el otro día me fumé un cigarro de marihuana para ver qué se sentía. Eso ya es personal, no es que tu familia traiga ese tipo de costumbres, sino que eso ya fue personal y esa es tu sombra porque no se lo vas a contar a tus papás, ¿verdad? Porque vas a decir, no, me van a poner como chancla vieja. Y Ajá. todavía más arriba hablas del inconsciente colectivo, que ya no, sí agrupa nuestro linaje, sí agrupa a lo personal, pero ya eso es, este, digamos, mundial, ¿no? O sea, es de la humanidad, por así decirlo. O sea, están Ajá. esos tres niveles, el personal, Y el, digamos, el familiar y el colectivo. y el colectivo, pero el colectivo Ok. también son arquetipos, como te decía, universales, ajá, son memorias, pero también pueden ser memorias ancestrales. Ujú. Sí, Lu- esa es la diferencia, ¿no? Entre una sombra que es personal y la colectiva. Lupita, ¿y cuál Sí. podría ser la diferencia para sanar entre constelación y biodescodificación? Bueno, la constelación se va muy a fondo, Ale, porque vas con los ancestros y todo eso. Y la biodescodificación, por ejemplo, es algo personal. Si tú tienes, no sé, por decir, miedo a los perros, quizá en ese momento el biodescodificador te va a hacer que entres como en una meditación en donde tú le estés narrando lo que te está ocurriendo en como si fuera ahorita en el presente, le vas narrando el por qué le tienes miedo a los perros, no sé, por decir, es que yo voy caminando por la calle y de repente sale un perro y me empieza a querer morder, entonces yo siento terror. Tú lo estás viviendo en ese momento, en esa meditación. Y el biodescodificador va a hacer que en ese momento que tú estás viviendo, te metas, te haga sentir mal, te va a sacar de ahí y con ciertas situaciones que va a trabajar contigo, tú vas a anclar algo positivo que te haya sucedido con ese momento que viviste feo con el perro y ya que lo tienes anclado como algo positivo, ese trauma que viviste en ese momento se quita. Ajá, pero si es algo que viene de generaciones atrás, entonces ahí es cuando necesitas una constelación, porque ahí hay muchas veces que regresar cargas que no son tuyas, que regresar situaciones que tú hayas vivido, traiciones familiares, en fin, y todo eso hay que regresarlo a esa persona que lo generó. Esa es la diferencia. Una es como que más personal, la biodescodificación es más personal, pero no va a arreglar situaciones con familiares, con tus ancestros. Y en la constelación sí. Ok.
Muchas Ujú. gracias. Ya puedes Ok. continuar. Ok, entonces aquí tengo algunas recomendaciones, como pueden ver, para romper lealtades ocultas, ¿no? Entonces se hace consciente del patrón y es lo que decíamos, ¿esto es realmente mío o es de mi linaje? ¿No? Si es de tu linaje, entonces dices, te honro y te veo, pero elijo yo mi propio camino. Yo ya no lo quiero seguir haciendo de la misma forma. Por ejemplo, aquellos que en la familia hay puros doctores, ¿no? Puros doctores, puros médicos. Ujú. Y resulta que la oveja negra de la familia, ya saben, ¿no? Yo no quiero ser médico, a mí no me gusta la medicina. Y muchas veces, no, tú tienes que estudiar medicina, porque esa es aquí la regla de la familia, todos somos médicos. Es cuando tienes que desligarte y es cuando puedes decir esto, te honro y te veo, pero elijo mi propio camino. Esto no es lo que yo quiero. Y sin embargo, aunque te van a dejar de hablar, a lo mejor en tu familia, te van a poner cara y que eres la oveja negra y todo eso, tienes que estar consciente de que todo tiene un precio, pero vale la pena, ¿no? El vivir tu propio camino, el elegir tu propia felicidad, a vivir en feliz por siempre con algo que tú no querías vivir, ¿no? Que tú no te gusta. Ujú. ¿Sí? Entonces, otra frase que también podemos usar es gracias por darme la vida, pero dejo contigo lo que es tuyo. Es lo que decíamos aquí. Si algo no te gustó de una persona, no quieres vivir ese odio que siente la abuelita por los hombres, ¿sabes qué? Gracias, te doy gracias por la vida que tengo, pero este odio es tuyo, yo no lo quiero, yo quiero vivir una vida feliz. Lo devuelves y hasta ahí queda todo. Ujú. Entonces, por eso son las constelaciones familiares, para identificar qué lealtades están activas y sanarlas. Ujú. ¿Sale? Que puedas elegir con libertad y sin miedo a traicionar a la familia, porque ahí hay muchas veces la culpa buena y la culpa mala, ¿no? La culpa mala es aquella que, por ejemplo, te dice tu mamá, no comas pasteles porque vas a engordar. Y cuando estás en tu casa, no comes pasteles. Pero ¿qué tal cuando te vas con los amigos? Vas a una cafetería, quiero un pastel. Entonces, tratas de quedar bien con tu familia y después quedas bien contigo, ¿no? Porque te das el gusto. Entonces, no, hay que elegir siempre con libertad, ajá, para que puedas ser feliz, ajá. Creencias nuevas, permitirte el éxito, la salud, el amor, nada de eso es malo. Estamos aquí para ser felices. La vida de por sí es bien cortita, nunca sabemos cuándo nos vamos a ir, entonces hay que vivir. Ujú. Sí, entonces, ¿cómo puedes sanar tu linaje? Bueno, identificando tus patrones ocultos y sobre todo reconciliándote con tus ancestros. Ajá. Agradecer, liberar las cargas, reconocer qué historias se están repitiendo en tu vida. Ajá. Meditaciones, haciendo cartas de despedida o afirmación para poder sanar esas situaciones. Ujú. Y sobre todo el honrar y el liberar a todas esas mujeres de las familias que pues vivieron situaciones tremendas muchas veces. Ujú. Inclusive nuestra propia mamá. A veces nos tocó una mamá que, ay, no, nos regañaba y todo, pero pues como les decía, es muy difícil, porque sí, yo lo he vivido, a veces es difícil aceptarlo, pero es que nunca sabemos qué hubo del otro lado. Muchas veces tuvieron una vida muy difícil y te hacen a ti la vida de cuadritos, pero hasta que no lo ves, no lo puedes entender. Y hasta que tú no aceptes a tu mamá como es, vas a poder liberarte de todas esas trabas, de todas esas situaciones que estás viviendo. Porque a final de cuentas, como les digo, es aceptar, pero también cambiar nosotros mismos. Ahí sí no queda de otra. Ujú. Entonces,
hay que liberar todas esas situaciones. Ujú. No sé si tengan alguna otra pregunta. De momento no, Lupita. ¿No? Ok, bueno, pues aquí tengo una meditación que tomé de otros talleres. Es una reflexión primero y después una meditación de otra persona que me gustó, me encantó para ayudar a sanar un poco nuestro linaje femenino. No sé si quieran hacerlo. ¿Sí? Sí, Ok, bueno, Adelante. pues aquí tenemos, por ejemplo, de la persona que nos dio la vida, que es nuestra mamá y con quien nunca vamos a terminar de trabajar, ¿eh? Siempre hay cosas que nos salen de la mamá y de nuestra mamá y de nuestra mamá. Ujú. Y esta es una reflexión y me gustó mucho, por eso se las puse aquí. Mm, vamos a ver. Permítanme. Bueno, es que no alcanzo a leer aquí, me tapa la camarita, la diapositiva. Pero bueno, dice, ¿Quieres ahora ajá, ¿tú la puedes leer? leer o alguien ujú. la puede leer? Es que a mí me tapa aquí la camarita. Sí. ¿Sí? ¿La pueden leer? Gracias. Leo el título. El Vida. título, ajá, y todo, es que aquí al final de mis renglones, en donde está el 50%, ya no puedo leer porque me tapa la camarita. María Martínez Calderón. Ahora se trata de mamá. Sí, mamá. Es señora que va más allá de darte la vida. Resulta que también es una mujer, una esposa o una divorciada o madre soltera, una profesional, una ama de casa y seguro que muchas cosas más. Esa mujer a la que le reclamas que sea perfecta, que te proteja, que resuelva todo, que no se enfade, que tenga la comida a punto, que te escuche lo justo y de la manera que tú quieres que te escuche. Esa mujer con la que la mayoría de las veces no estás de acuerdo de cómo hace o dice las cosas, a la que juzgas tanto verbal como mentalmente. Sí, esa mujer a la que necesitas perfecta, pero no mucho, porque si es perfecta resulta que temes no poder ser tan grande como ella. En fin, sí, es complejo que mamá sea el modelo perfecto donde poder espejearte sin sentirte amenazada, porque en ella te reflejas, porque un 50% de ti eres ella, porque si ella no está bien, tú tampoco te sientes bien. ¿Sigues, por favor, Ale? Sí, esa mujer que amas por encima de todo, pero que no puedes reconocerla, a esa a la que te cuesta abrazar y asentir, porque te duele pensar que tal vez no la quieres, o si la quieres demasiado, seguro que un día te va a abandonar. Seguro que cuando muera y eso te hace sentir la incomodidad de que tal vez no la amaste lo suficiente. Mamá te quiere, pero no te preocupes. Ella sí que te ama y te ama más de lo que ella es capaz de darse cuenta, aunque su amor no esté, aunque su amor por ti esté enmascarado por sus propias heridas. Y cuando ocurre algo que resuene con su herida de niña o de adolescente, entonces aparece la bruja, la enojada, la cruel, la que crea dependencia si es que fue abandonada, la retraída si es que fue rechazada, la masoquista si es que fue humillada, la que controla si es que fue traicionada, la que es rígida si fue tratada injustamente. Pero más allá de lo que sea mamá, existe un nexo muy fuerte y profundo que te une a esa mujer de tal manera que, si ella se va, algo se va con ella. ¿Continúas, por favor? Cuando nacemos, por el simple hecho de haber estado en su interior e implícito en el nacimiento, se crea un vínculo que nos da sentido de pertenencia, como estrategia de supervivencia. Así es que la necesitas. Tal vez ahora ya está muerta o enferma o anciana, no importa. Con todo, tu madre, esa mujer que te dio la vida, esa mujer de la que llevas parte de su ADN, esa mujer que un día conoció a tu padre y juntos emprendieron la aventura de traer una nueva vida al mundo,
y tal vez fue una decisión consciente o tal vez solo fueron tomados por algo más grande y ahí te colaste y conseguiste un cuerpo para que tu alma pudiera transitar una experiencia humana. Sea como sea, tú estás aquí y ella es tu madre. Ok, entonces vamos a hacer una visualización. Ok, voy a dejar de compartir esto. Les pido que cierren sus ojos. Que se relajen. Toma una postura con la columna derecha y concéntrate en mi voz. Cierra los ojos. Inhala y exhala hondo y profundo. Inhalamos y exhalamos. Con cada respiración voy ingresando a un espacio de tranquilidad, de equilibrio. Voy llevando toda la atención al corazón. Abre tu corazón. Ese corazón en el que hoy no hay juicios. En el que hoy no hay culpables. Solo amor. Mira con amor lo que hoy se muestra para ti. Imagina que tienes a tu madre delante de ti. La miras a los ojos, a lo más profundo de sus ojos, ahí de donde procede la vida. Al hacerlo, siente tu cuerpo, las reacciones, los síntomas. Observa dónde te afecta. ¿Dónde te afecta mirar así a tu madre? Tal vez al corazón, al abdomen, en la espalda, a tus pies. Sea lo que sientes, pon atención sin desear que sea diferente. Solo lleva a ese lugar el aire de tu respiración y acompaña el síntoma e intenta aflojar el cuerpo e ir soltando poco a poco la tensión que hace que sigas reteniendo a tu madre en tu cuerpo, en ese formato de síntoma. Sigue así, solo mirándola hasta que tu cuerpo se afloje lo suficiente, hasta que desaparezcan las señales de dolor y que pueda aparecer el amor que va más allá de la razón aparente y que trasciende todo lo que he conocido y te lleva a sentir lo que es esencial, la vida en mayúsculas. Ahora, ante tu madre, te inclinas leve y lentamente con agradecimiento, amor y respeto. Y le dices, sí, la tomo de ti, mamá. Tomo la vida como el regalo más preciado que tengo. Y con ella hago las mejores cosas para mi mayor bien y el de muchos. En tu honor, mamá. Gracias. Siente esta energía de transformación. Hoy tú siembras una nueva vida. Hoy a través de tus decisiones, siembras una nueva realidad. Hoy a través de tus decisiones, siembras una nueva realidad. Vas a visualizar también a tu linaje femenino, a todas tus ancestras detrás de ti, detrás de tu hombro izquierdo. Somos el rezo y el sueño de esas ancestras. Ellas caminaron por muchas cosas difíciles para que tú hoy puedas sanar, tú puedas transformar, que tú puedas manifestar
que puedas elegir una vida completamente diferente. Porque a partir de este momento, tú eliges cambiar tu historia, la historia de tu linaje y del mundo que te rodea. Eres la primera mujer en tu familia que elige sanar conscientemente, que elige romper ciclos y que comienza a caminar con soberanía, con confianza, con libertad, con esa libertad para vivir una vida plena y completamente feliz. Observa a tus ancestras detrás de tu hombro izquierdo. No importa si no las conociste. Están en tu ADN. Están en tu información. Siente su fuerza. Siente su apoyo, su energía. Todas ellas dijeron que sí para que estuviéramos aquí. Y hónralas. Agradéceles. Pero diles que con mucho amor eliges hacerlo diferente. Respira, siéntelas, agradéceles y visualiza frente a ti esa nueva vida que tú deseas tener. Observa cómo toda tu vida se va transformando en la mujer en la que te vas a convertir. Esa mujer que ahora toma nuevas decisiones, decisiones acertadas. Esa mujer es por la que tú estás trabajando, eligiéndote. Observa esa realidad. Esa mujer eres tú. La estás construyendo. La mujer que despierta cada día con claridad, con amor propio. La mujer que va creando una vida en la que se siente libre y plena, porque la ha construido desde su esencia. Ahora a la cuenta de 5 vamos a ir regresando. 1, 2, ve moviendo tu cabeza, tus hombros. 3, 4, mueve tu cuerpo, tus piernas. 5, abre lentamente tus ojos. ¿Cómo se sienten? Como, pues la verdad, feliz y liberada. Ok. Pues espero que esta meditación les haya ayudado un poco. Ay, yo la estaba haciendo, pero se Ujú. me fue el internet, me sacó, o sea, se me fue Zoom, o sea, Que, primero dejé de escuchar, se me fue Zoom, ujú. me estuve tratando de conectar, entonces como que me quedó incompleta, pero sí está muy bonita, muchas gracias. No, al contrario, muchas gracias por su confianza. Alicia, lo importante es que la estamos grabando y la Ah, vamos ok. a compartir. Creo que hoy o mañana la compartimos. No Ok, se sí, preocupe, porque se me fue el sonido y me sacó y me volvió a conectar y me volvió a sacar. pero se va a repetir y Ok, ya la grabación la pueden no, hacer cuantas veces sea necesario. muchas gracias. Oye, Lupita, pues qué interesante tu participación, te lo agradezco muchísimo. No, gracias a ustedes. Muy contentos y contentas de que nos hayas hecho partícipe de esta sabiduría y obviamente lo necesitamos sanar hombres y mujeres. Claro, Lo así es. necesitamos sanar hombres y mujeres. ¿Y qué te parece si para junio nos preparas
sanando el linaje masculino, ¿no? Ok. Que es fundamental. Danos tiempo de que hagamos constelación contigo, que hagamos biodescodificación, lo que sea necesario. Ujú. Para junio nos Ok. dedicamos, ya ven que en junio se festeja también el Día del Padre. Ujú. Entonces, para esa fecha, ya te vamos apartando. ¿Cómo ven, amigos y Claro que amigas? sí, con mucho gusto. Muchas gracias. Claro que sí. Y bueno, pues, ¿alguien de ustedes tiene una pregunta? Yo tenía muchas preguntas y todas me las aclaró Lupita, ¿eh? Todas, a medida que fuiste hablando estos temas, me dejaste muy en claro este tema y estoy cada vez más convencida de que es necesario, sanarlo. Pero ¿alguien de ustedes quiere hacer una pregunta? Adelante. Pues No, bueno, ninguna también me aclaró muchas dudas. Sin gracias. preguntar. Ok, Con gracias. todas las- Ujú. Josué, Sí, bueno, yo, yo, mm, la verdad yo sí sentí muy bonita la meditación. No sé si pueda compartir aquí una experiencia personal. Yo Claro. perdí a mi mamá a los 16 años, son 6 años, no, 4, sí, a los 16 años, por cáncer. Y justo como tú lo dices, siento que, bueno, yo ya no era un bebé, ¿no? Pero sí el perder a una madre, como dices, es, al menos para mí, y como lo presentaste en las diapositivas, fue sentirme abandonado de cierta manera, inconscientemente y también Claro. conscientemente. Ujú. Eh, Me sentí muy identificado con todo lo que decías del linaje femenino Ujú. y no sé, siento que es complicado, o bueno, es complejo el identificar la herida, ¿no? Y siento que es también requiere mucha valentía de las personas identificar que algo en ti no, pues algo no está saliendo bien por una pérdida que tuviste. Entonces Claro. a mí me encantó esta meditación que nos compartes porque es justo hacer las paces. Yo todavía, bueno, biológicamente se supone que ya soy y también psicológicamente yo ya pasé a ser un adulto. Entonces a mí estos últimos meses, años, yo he sentido justo eso. Ok, ya falleció mi mamá, pero es momento de ser un adulto para mí. Y a mí me encantó tu meditación porque justo es así, es entregar y hacer las paces con ella, es verla por lo que fue, aceptarla como es y sobre todo darle las gracias por el regalo de la vida. Y justo como lo dices, no es fácil a veces las relaciones que tenemos con la mamá, con el papá, pero justo cuando vemos la jerarquía, como lo dices, es un respeto y un amor muy grande. Claro. Aunque no lo lleguemos a identificar, creo que todos sentimos ese respeto y amor por nuestros padres, aunque a veces no seamos conscientes de ello. Entonces, yo te agradezco muchísimo porque la verdad yo me sentí como muy en calma de ver a mi Ujú. mamá y de decirle justo esto, esta vida, el regalo que me diste, la honro y es en honor a ti y a todos mis familiares. Así que yo te agradezco muchísimo. No, pues al contrario, muchas gracias por compartir esta experiencia. Y lo que tú viviste se llama un movimiento interrumpido, porque se interrumpió ahí, pues esa convivencia con tu mamá, al desafortunadamente fallecer. Pero habla con ella, habla con ella, por ejemplo, hoy en la noche, cuando te vayas a dormir a tu camita, métete ya ahí, en tus cobijitas y pon un cojincito así junto a ti, como si fuera, tu mamá, y abrázala y dile, quiero que me abraces. Yo sé que te fuiste, que no era tu intención abandonarme. Y vas a ver qué vas a sentir para que sanes un poquito esa parte, ¿no? Porque siempre, pues una pérdida siempre es muy dura. Sin embargo, pues así es la vida, ¿no? Sí, Todos vamos a ir un día
antes, un día después, pero todos vamos a ir para allá. Pero sí, te sugiero que hagas esa actividad, ¿sale? Para que puedas seguir sanando, porque yo creo que aunque ya estemos adultos, estemos chiquitos como sea, los papás siempre van a ser personas muy importantes para nosotros y pues siempre te van a doler a la edad que sea. Ujú. Entonces, haz esa actividad y te vas a sentir mejor. Yo también la voy a hacer, ¿eh? Sí, es que Yo sí, de la verdad, voy a hacer. cuando a veces se vive, perdón, un movimiento interrumpido, inclusive es bueno que, te digo así, te acuestes y hasta te compres una mamilita y como si fuera tu mami, o sea, te la pongas así en un cojincito y te la empieces a beber, porque es como tenerla ahí, como si te estuviera abrazando, te estuviera protegiendo, te estuviera alimentando. Ujú. Y déjenme decirles que yo seguía la recomendación de Lupita y me compré mi mamila, me preparé mi lechita. Sí se siente alivio, ¿eh? O sea, suena loquísimo. Suena loco, pero sí se Parte de nuestra alma que necesita y Ujú. no hay nada como aliviar el alma. Así es. Lupita, te damos las gracias. Queda la invitación abierta para que nos sigas compartiendo y pues invitamos a todos los amigos a que se conecten contigo para que hagan constelaciones vía videollamada o Zoom. Son buenísimas. Lupita, ¿con qué te gustaría cerrar esta sesión? Platícanos. ¿Qué palabras tienes listas? Me gustaría cerrarla con no tengas miedo a ser espiritual. Como les digo, espiritual no significa ir a rezar y confesarte. No, espiritual es más que nada abrir tu corazón a nuevas experiencias, a no cerrarte a que hay otras cosas que muchas veces quizás no las entendemos del todo, pero si te llegan es por algo, es porque ya estás preparado para ello, para recibirlo. Entonces no te cierres a nuevas experiencias, porque nada es malo en esta vida si es hecho con amor. Y si no vas a hacer maldad a nadie, entonces ¿por qué no te das una oportunidad de sanarte y de vivir feliz? Porque para eso vinimos a esta vida, a ser felices. Si se quédate la oportunidad, ábrete más allá arriba al Señor, Muchas porque lo que quiere es que seamos felices. Exacto. Gracias. La voluntad divina es que seamos felices Pues, y hay que abrirnos a todo aquello que nos permite esa conexión y esa sanación. así Muchas es. gracias, Josué. Muchas Muchas gracias. Liz, Margie, Alicia, Betty y a todos los que participaron y nos acompañaron el día de hoy con esta excelente y extraordinaria plática que nos hace reconocer que aún tenemos algo que sanar y vale la pena hacerlo. Muchas gracias. Que Muchas pases gracias a Muchas todos. gracias. Bonito día. Hasta Muchas luego. gracias. Bye. Todavía. Bye. Mil gracias, Lupita.